Vamos a meternos ya en faena cuando son las 8:02 pasadas. Estamos aquí en estas charlas de formación, estos momentos que el final de la tarde, que el crepúsculo nos brinda para pasar un rato juntos, para expandir el alma, ensanchar el corazón y hablar esta tarde de María. Os dije que este mes de mayo, pues las charlas iban a ser sobre distintos aspectos de la Virgen María y del misterio de la Virgen Madre. Hemos hablado de María en el Evangelio de San Mateo, la genealogía. Hemos hablado ya ayer de la Anunciación. Vamos a otro pasaje también muy bonito, muy querido por el pueblo cristiano, que es la visitación de María a su prima Santa Isabel. Vamos a leer el texto, lo vais a encontrar en Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 45. Lucas 1, 39, 45. Dice el texto: En aquellos días se puso en camino María y se dirigió con prontitud a la región montañosa, a una población de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena de Espíritu Santo y exclamó a gritos: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿Cómo así viene a visitarme la madre de mi Señor? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas por parte del Señor. Bueno, luego viene el Magnificat, que no lo vamos a ver hoy, y termina el relato diciendo: María se quedó con ella unos 3 meses y luego regresó a su casa. Este es el relato de la visitación de María a su prima Santa Isabel. Os decía el otro día, hablando de la Anunciación, que los evangelistas no construyen sus relatos, sus textos evangélicos así de la nada, ¿no? Sino que parten normalmente de esquemas anteriores, de esquemas ya fijados que muchos se encuentran en el Antiguo Testamento. También Lucas va a escribir este relato de la visitación de María a Santa Isabel siguiendo un patrón, un esquema que está en el Antiguo Testamento. Lo vamos a encontrar porque vamos a cotejar ahora los dos textos, vamos a compararlos en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos del 2 al 16. Repito, segunda Samuel, capítulo 6, versículos del 2 al 16. Vamos a ver lo que van diciendo uno y otro. Se trata del traslado del arca que hace el rey David a Jerusalén. Dice el versículo 2 del capítulo 6 de 2 Samuel. David se puso en marcha con toda la gente que le acompañaba hacia Baalá de Judá, con intención de transportar desde allí el arca de Dios sobre la que se invoca un nombre, el nombre de Yahvé Sebaot, que se sienta sobre los querubines. Sigue: cargaron el arca de Dios en una carreta nueva y la llevaron de la casa de Abinadab, que está en la loma. Uzá y Ahió, hijos de Abinadab, conducían la carreta con el arca de Dios. Uzá caminaba al lado del arca de Dios y Ahió iba delante de ella. Tenemos, por tanto, el traslado del arca de la alianza desde la casa de Abinadab a Judá. Se cree que Jerusalén, a Judá. Vamos a ver qué dice Lucas, capítulo 1, versículo 39. En aquellos días se puso en camino María y se dirigió con prontitud a la región montañosa, a una población de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Bueno, vemos aquí cómo ambos textos presentan un traslado
de una región a otra, de una región del norte, Galilea, al sur, Judá, en una carreta nueva, dice el texto de 2 Samuel, y esa carreta nueva, ese transporte nuevo a estrenar, pues tiene una referencia también en el esquema de Lucas a esa virginidad de María, ¿no? A esa María cuyo nombre pues conserva pues esa reminiscencia de la Virgen. Seguimos. Versículo 5 de 2 Samuel capítulo 6. David y todos los israelitas iban bailando delante de Yahvé con todas sus fuerzas, cantando con cítaras, arpas, adufes, sistros y cimbalillos. Es decir, hay una manifestación de alegría porque es trasladada el arca. Vamos ahora al versículo 41 de Lucas. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena de Espíritu Santo. ¿Os dais cuenta? La manifestación de alegría. Alegría de unos por el traslado del arca, por acompañar al arca, por ser la compañía del arca, y alegría de Isabel y de su niño que lleva las entrañas al ver entrar y escuchar a María. Seguimos. Versículo 9, la primera parte del versículo 9, que es cuando, uno de los que transportaban el arca ve que el arca se cae y entonces pone la mano para pararla y en ese momento muere. David se paga un poco la fiesta, ¿no? Se siente turbado y dice: aquel día David tuvo miedo de Yahvé y se dijo: ¿cómo voy a llevar a mi casa el arca del Señor? ¿Cómo así que viene a mi casa el arca del Señor? ¿Qué le dice Isabel a María cuando llega? Estamos ahora en la segunda parte del versículo 41 al 42. Isabel quedó llena de Espíritu Santo y exclamó a gritos: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿Cómo así viene a visitarme la madre de mi Señor? Fijaos, hay una bendición sobre el huésped que llega, el invitado que se ha acogido en casa, y además una pregunta que es igual que la que hace David: ¿cómo va a venir el arca de mi Señor a mi casa? ¿Cómo va a venir la madre de mi Señor a visitarme? Vemos que el patrón se sigue repitiendo. Seguimos. El versículo 11. Porque luego el otro diálogo, pero el versículo 11 dice: el arca de Yahvé estuvo en casa de Obededón, el de Gat, 3 meses. Y Yahvé bendijo a Obededón y a toda su casa. Y terminaba el relato de la visitación diciendo en el versículo 56 que la Virgen, María se quedó con ella en casa de Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Bueno, esto es el esquema del relato. Traslado del arca de la alianza a Jerusalén, pero se queda en casa de Obededón, con unas particulares de alegría, de exultación y de interrogantes, y luego también tenemos lo mismo en María. Por tanto, nos lleva a concluir que Lucas, cuando escribe el relato de la visitación de la Virgen a su prima, tiene como fin presentar a María como el arca de la nueva alianza. No solamente el arca de la alianza, que esa alianza ya se había consignado en Israel, sino que ahora con Cristo comenzaba un tiempo nuevo. Por tanto, María es arca de la nueva alianza, que, si recordáis, es uno de los títulos con la que le invocamos en las letanías que rezamos al final del rosario. María, arca de la nueva alianza. ¿Por qué se identifica esto? ¿Por qué identifica a María con el arca de la alianza? Bueno, pues vamos a ver unos rasgos. ¿Cómo era el arca de la alianza? Primero, sabemos por la escritura, por el libro sobre todo del Éxodo, que el arca de la alianza era de madera de acacia, que estaba revestida de oro por dentro y por fuera, que en la cubierta era de oro macizo y estaba adornada con 2 querubines
que se tocaban con las alas y miraban con el rostro hacia abajo. Y ese lugar, encima del arca, era el propiciatorio, donde se hacían los sacrificios y la ofrenda. Y que dentro del arca, nos dice la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 4, vamos a buscarla, Hebreos 9, 4, nos dice qué había dentro del arca, porque esto es un detalle importante. Dice que contenía el altar de oro para el incienso, el arca de la alianza, completamente cubierta de oro, y en ella, en el arca de la alianza, en la urna de oro, con el maná, la vara florecida de Aarón y las tablas de la alianza. Esos son los tres enseres que se guardan dentro del arca de la alianza. El maná del desierto, la vara florecida de Aarón y las tablas de la ley de Moisés. Vamos a ver ahora estos elementos del arca de la alianza aplicados a María, al misterio de María. En primer lugar tenemos que era madera de acacia, Sabemos que la acacia es una madera, es un material de buena durabilidad. Incluso resiste muy bien a la intemperie, resiste muy bien a la humedad y a los posibles ataques de insectos y de bichos que pueda tener. Con lo cual es una madera óptima para preservar algo que no queremos que se corrompa. Aplicado a María significa la incorruptibilidad de la Virgen María. Significa su pureza y su imposibilidad de pecar, ¿vale? Era incorrupta. La Iglesia interpreta este signo, la tradición cristiana. No olvidemos nunca que estamos haciendo lectura de los textos creyentes dentro y a la luz de la tradición cristiana, ¿de acuerdo? Entonces, a la luz de la tradición cristiana, la Iglesia va a interpretarlo desde el texto de Apocalipsis 11:19 a 12:1. ¿Qué nos dice el texto del Apocalipsis? Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, hasta el capítulo 12, versículo 1. Dice así: Se abrió entonces el santuario de Dios en el cielo, y apareció allí el arca de su alianza, y se produjeron relámpagos, estruendos y truenos, temblor de tierra y fuerte granizada. Apareció en el cielo, ya estamos 12:1, un signo sorprendente, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y tocada con una corona de 12 estrellas. Con lo cual, a partir del siglo VI, sobre todo, se interpreta por este texto que el arca de la alianza es la Virgen María. Aparece el arca de la alianza en el cielo, en el santuario del cielo, y junto a ese arca una mujer vestida de sol que, ya digo, a partir del siglo VI se interpreta como la Virgen María. Pero no solamente la acacia, sino que además el simbolismo se recrea y mejora mucho más si tenemos en cuenta que era una madera de acacia revestida de oro. Revestida de oro por dentro y por fuera. Por su valor y su color, el oro se identifica siempre con el color de Dios, con la gracia de Dios, ¿no? Con uno de los atributos divinos. Y encima, si la madera es incorruptible, pues revestida de oro, pues es más imposible de que se desintegrara o de que se estropeara, ¿no? Es decir, es un arca de acacia embellecida y sobreprotegida con el oro. Aplicado a María, significa que María es revestida de la gracia de Dios por dentro y por fuera. Por dentro y por fuera. Lo que habíamos dicho el otro día en el pasaje de la Anunciación, que María es llamada Quejaritomene, es decir, la totalmente llena de la gracia, la completamente transformada por la gracia divina, que en ella no hay ni puede haber imposibilidad de mácula, de pecado, ni personal, ni original, ¿no? Eso es lo que significa el arca de madera de acacia revestida con oro, totalmente ella, María, transformada por la gracia de Dios. El contenido del arca, que hemos dicho que estaba en Hebreos capítulo 9,
versículo 4. Teníamos las tablas de la ley, por tanto todo el profetismo de Israel, toda la ley, el gobierno, la realeza si queremos, la vara de Aarón, que representaba el sacerdocio, el gobierno del pueblo, y el maná. El maná es alimento, que luego en la tradición cristiana vamos a saber que el maná hacía referencia ya a la Eucaristía. Por tanto, que el arca de la alianza contuviera esto, aplicado a María, nos está diciendo Lucas que María es la madre del nuevo profeta esperado por Israel, del nuevo rey pastor que espera Israel, porque el reino había sido dominado ya por los romanos, y del nuevo sacerdote que habría de entrar en el templo para ofrecer la plenitud del sacrificio. Con lo cual María es madre de Jesucristo, sacerdote de Jesucristo, profeta de Jesucristo, rey de Jesucristo, pastor. Así tenemos que el arca de la alianza es una perfecta imagen para hablar del misterio más profundo y escondido de la Virgen María. Y eso es lo que Lucas persigue con este texto, con este pasaje de la visitación de María a su prima Santa Isabel. Me queda una pregunta muy sencilla, pero de difícil respuesta a veces, y es: ¿por qué María va a visitar a Isabel? ¿Por qué María atraviesa toda la región de Galilea, Nazaret, hacia abajo, todo el desierto de Judá, hasta traspasar Jerusalén y llegar a Ain Karen, donde se supone que era, la tradición cuenta que es la casa donde vivía Santa Isabel, ¿no? En Ain Karen. Bueno, hay una primera respuesta que nos da el mismo evangelista Lucas en el capítulo 1, versículos más arriba, versículos 36-37. Le dice el ángel a María, mira, también Isabel tu pariente ha concebido un hijo a su vejez y ya está del 6º mes, la que consideraban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Bueno, podemos pensar efectivamente que María va a comprobar ese signo que el ángel le da. Os decía otro día que siempre se ha predicado aquí como que María fue a ayudar a su prima Isabel, ¿no? Hombre, se supone que los 3 meses que estuvo con su prima Isabel, pues no estuvo de vaga en esa casa, ni a cuerpo de reina. Pero no es la finalidad con la que va María a ver a Isabel. No es para ayudarla durante el embarazo. Ella va a comprobar el signo que Dios le ha dado. Algunos pueden pensar, bueno, ¿y por qué necesita un signo? Es que no se basa con la fe. No, es que el signo era necesario pedirlo. Si recordáis, en Isaías 7:14, el profeta le ofrece un signo al rey Acaz. Y el rey Acaz rechaza el signo de Dios. Rechaza la prueba que Dios le da. Y por eso le dice, lejos de mí, tentar al Señor, pedir un signo al Señor. Claro, parece que es como una cosa buena, pero en definitiva el rey Acaz pues no se fía de Dios. Sin embargo, el profeta le dice, ¿no basta con cansarle a Dios? Pues él mismo te va a dar un signo. O sea, vas a tener un signo, si quieras o no quieras. Es decir, el signo es necesario. Pensad en Gedeón. Quédate aquí mientras preparo el sacrificio, si eres el ángel de Yahvé. El signo siempre es necesario. Por eso María va a comprobar el signo que le ha dado Dios. Pero tenemos una segunda respuesta. Una segunda respuesta de por qué María se queda ahí. Va y se queda. Que nos la va a dar también, o mejor dicho, va a apuntarla, aunque no está explícitamente en la escritura, nos la va a apuntar también Lucas en el capítulo 1, versículos 5 y del 8 al 9. Lucas 1, versículos 5 y del 8 al 9. Dice así. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea,
un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón, que se llamaba Isabel. Y dice el 8 al 9. En cierta ocasión, mientras oficiaba delante de Dios en el grupo de su turno, le tocó en suerte, según el uso del servicio sacerdotal, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Bien, Zacarías era sacerdote del turno de Abías. Aquel mismo año, él ejercía de sumo sacerdote porque entra en el altar de Yahvé a ofrecer el incienso, pero además estaba emparentado con la gran casta sacerdotal de Aarón por su mujer Isabel. Por tanto, María va a visitar a una familia del orden sacerdotal, de la casta sacerdotal o de la tribu que ejercía el sacerdocio. María, os decía que era una piadosa judía, una celosa judía, que María conoce las profecías, que María se ha educado en el templo de Jerusalén y sabe cómo tiene que proceder. Sabe que ese parto, que esa concepción, que ese embarazo excede sus capacidades y además está en consonancia con las profecías de Israel. Por tanto, acude, aprovechando la coyuntura, a ver al sacerdote, a ver a Zacarías, para ponerse en sus manos y que Zacarías le fuera descubriendo poco a poco los misterios y las profecías que habrían de cumplirse en este hijo, en lo que el ángel le había dicho. Y cuando María descubre lo que Zacarías le va diciendo, cuando María entiende esa bendición de Isabel, no olvidéis que Isabel era de la casta sacerdotal y emparentada con el sumo sacerdote, y por tanto puede tener una moción espiritual, como otras mujeres de la Biblia, y lanzar una bienaventuranza profética sobre María, María comenzará a proclamar el himno Magnificat. El himno Magnificat, que todos le conocemos, y dice así: alaba mi alma, engrandece mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor cosas grandes el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, derribó a los potentados de su trono y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos con las manos vacías. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había anunciado nuestros padres, en favor de Abraham y su linaje por los siglos. Este himno que el evangelista pone en boca de María es un reatado, un racimo precioso, un haz de espigas, de salmos y de textos del Antiguo Testamento perfectamente cosidos y magistralmente hilvanados. Si cogiéramos un bisturí, ¿verdad? Un bisturí, y diseccionáramos este texto, descubriríamos, bueno, por ejemplo, vamos a ver algunos textos, ¿no? Porque es muy denso y daría para 2 y 3 charlas de 1 hora cada una, ¿no? Pero algunos textos son, por ejemplo, 1 Samuel 2.1. Vamos a 1 Samuel 2.1. Es Ana, cuando está pidiendo al hijo, dice: entonces Ana dijo esta oración: mi corazón exulta en Yahvé, mi fuerza se apoya en Dios, mi boca se burla de mis enemigos, porque he gozado de tu socorro. Que recuerda muy bien a eso de mi alma alaba la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. O Isaías 61.10. A ver qué nos dice Isaías 61.10.
Dice: gozo y disfruto en Yahvé, me alegro animoso en mi Dios, pues me ha puesto ropas de fiesta, me ha envuelto en manto de victoria, como el novio que se pone una corona, como la novia que se orna con aderezos. O Habacuc, capítulo 3, versículo 18. Veamos, Habacuc. Habacuc, capítulo 3, versículo 18, dice así. Si lo encuentro yo, ahora. Capítulo 3, versículo 18, sí. Dice: pero yo me alegraré en Yahvé, gozaré del Dios de mi salvación. Bueno, tenéis ahí, por ejemplo, 3 textos del Antiguo Testamento condensados en este primer verso del cántico del Magnificat. Vamos a otros. Por ejemplo: porque ha hecho en mi favor cosas grandes el poderoso, santo es su nombre. Vamos al Salmo 111, versículo 9. Salmo 111, versículo 9. ¿Qué nos dice este salmo? Dice: envió la redención a su pueblo, determinó para siempre su alianza, santo y temible es su nombre, ¿no? Porque ha hecho en mi favor cosas grandes el poderoso, santo es su nombre. Y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Salmo 103, versículo 17. Salmo 103, versículo 17. Nos dice: pero el amor de Yahvé es eterno con todos los que le son adeptos, de hijos a hijos pasa su justicia. Bueno, pues esto es una pequeña selección, ¿no? Habría más textos: Salmo 89, 11, Job 12, 19, Isaías 41, 8, 9, etc. Pero no sería alargarse mucho. Es una selección de esos textos que ya digo están atados como un haz de espigas para ver cómo María, pues aúna en sí, carga en sí toda la tradición, todas las promesas, las expectativas, las esperanzas del pueblo de Dios que aguardaban a cumplirse y que habían hecho pues que parte de Israel ya estuviera pues en una depresión grande porque parecía que Dios se había olvidado. Pues nada, ojalá que cantemos siempre este cántico de María, este Magnificat, y que aprendamos estas actitudes también de la Virgen en este pasaje de la Visitación. Pasaje de la Visitación que junto a la Anunciación pues conforman la primera parte del Ave María. Pues terminamos aquí nuestra charla de hoy mirando a la Virgen Santísima y diciéndole todos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues nada, amigos, que paséis buena noche, que tengáis un buen descanso, y hasta mañana, si Dios quiere.